resulta que en el siglo VI, es decir, hacia mediados del siglo VI, el año 550 y 553, resulta que en los conventos Laura de Palestina, donde había una cantidad ingente de monjes, surgen dos ideas importantes. Primera, unos frailes creen que existe la reencarnación. Estos que creen que existe la reencarnación se basan en que Jesucristo, los apóstoles, por supuesto todos creían en la reencarnación como cosa básica. Después, Justino Mártir, en el siglo II, cree en la reencarnación. Gregorio de Niasa también. Todos los santos padres creen en la reencarnación. Hasta el siglo VI todos creen en la reencarnación. Y el principal de ellos es Orígenes, el cual dice que todos nos reencarnamos muchas veces. Dice que cuando va a nacer un ser, el que va a nacer sabe que el cuerpo que se ha engendrado en una mujer va a ser, por ejemplo, su cuerpo. Y entonces, fuera del cuerpo, espera 9 meses a que el ser esté formado. Y una vez que el ser está formado, no antes, entra en el cuerpo del niño, que va a ser su cuerpo, en el momento de cortar el cordón umbilical. Ahí se introduce. Eso lo dice Orígenes, que es en el momento ese en el cual entra el cuerpo, entra el espíritu en ese cuerpo. Por otra parte, dice Orígenes que si uno se porta mal en una existencia, tendrá otra y otra, porque Dios nuestro Padre les da muchas oportunidades y entonces el hombre al final corrige su mala actuación después de muchas reencarnaciones. Esto se llama karma y al final todos vamos a Dios y nadie se condena. Esto lo dice Orígenes claramente, pero también añade, dice, ¿por qué no nos acordamos de las reencarnaciones anteriores? Y Orígenes dice lo siguiente, dice que se nos da la bebida del olvido y no nos acordamos. Esto está dicho así en aquel tiempo, pero realmente no nos acordamos porque se nos da un cerebro, lo sabemos, para esta existencia, para esta vida, y entonces ese cerebro es el que no tiene memoria de las reencarnaciones anteriores, sino que ese cerebro solamente tiene memoria de esa reencarnación que va a comenzar a existir. Es decir, que según la doctrina de Orígenes está clarísimo que nos reencarnamos varias veces. Según la doctrina de Orígenes, si uno se porta mal, tendrá que venir varias veces aquí hasta que purgue todo el mal que haya hecho. Al final, todos vamos hacia Dios y todos nos salvamos. Y esa doctrina de Orígenes es la que está presente en muchos monjes de Constantinopla, en los conventos Laura de Palestina. Pero hay otro grupo de monjes, también en los conventos Laura de Palestina, que dicen que si ellos no se acuerdan de otras reencarnaciones, ¿cómo van a tenerlas? Si ellos se acuerdan de cuando eran pequeños, se acuerdan de eso, lo que hacían cuando eran pequeños, pero de otra vida no se acuerdan. Consecuencia, entre los conventos Laura de Palestina se hace una guerra entre ellos tan fuerte que estaba próxima a desembocar en una guerra civil. ¿Y entonces qué pasa? Pues entonces Pelagius resulta que era el delegado del Papa, el delegado del emperador romano Justiniano, y entonces informa al emperador Justiniano que allí en los conventos Laura de Palestina había una lucha feroz entre ellos, porque unos decían que creían en la reencarnación, otros que no creían. Y entonces el emperador, ¿qué hace? Dice, pues voy a mediar yo en este conflicto. Y dice al patriarca de allí, que era Menas, convoca un concilio de todos,
convoca un concilio de todos los patriarcas y todo esto, se reúnen, es el segundo concilio general de Constantinopla. Y entonces dicen, aquí hay 9 proposiciones porque el emperador romano manda 9 proposiciones para que las apruebe ese concilio. Esas 9 proposiciones las manda el emperador romano, no el papa, que ya hay un papa en Roma. Entonces llegan allí al concilio y las proposiciones que había eran las siguientes. Eran 9 proposiciones. Una de ellas dice, maldito aquel que diga o considere que las almas de los hombres son preexistentes. Consecuencia, aquí dice que cada uno que nace es la primera vez que nace y que no hay reencarnación. La segunda proposición, que es muy fuerte también, dice, maldito aquel que diga o considere que las penas o castigos de los demonios o de los hombres paganos son temporales y en algún momento tendrán fin. Es la segunda proposición. Estas 2 proposiciones y las siguientes hasta 9 se mandan al concilio. El concilio no discute nada, no puede discutir. El emperador le ha mandado esas 9 proposiciones y tiene que aprobarlas. Entonces llegan los padres del concilio, dicen, nosotros no podemos aprobar eso. Nosotros creemos en la reencarnación. Nosotros sabemos que no hay infierno. ¿Cómo vamos a aprobar esto? Y entonces el emperador romano Justiniano les dice seriamente, si no aprobáis esto, vais a vérselas conmigo, vais a tener grandes represalias. Consecuencia, hoy no lo harían, pero entonces todos con miedo firmaron aquello que decía el emperador.